¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, hermanos y hermanas, que la bendita luz de nuestro Señor Jesucristo, que la bendita presencia de Dios, que es la gracia, deseo de todo corazón que esté con cada uno de ustedes y la guardemos con gran temor y temblor, día con día, que es nuestra vida y es el entendimiento de este bendito camino. Yo me he puesto a pedirle y a orarle a Dios, me he humillado ante Dios para suplicarle y pedirle que me perdone por los pecados que pueda yo tener, para que yo pueda expresar esta bendita palabra, para ser merecedor de tener su bendita presencia y ser un conducto de esta bendita doctrina de vida, siempre con el debido temor a Dios y a Cristo Jesús, de que sé que el juicio empieza por su casa, que son los que damos palabra, y que toda palabra corrompida, toda palabra que no sea conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, se nos va a pedir cuentas. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya orado por cada uno de ustedes, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar su bendita palabra, ya sea por este conducto o por cualquier conducto santo, para que esta bendita palabra toque nuestros corazones. Así que prosigamos con la enseñanza número 74 de Proverbios 26, capítulo 4. Palabra de Dios. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ahora bien, a mí me consta que un hermano o una hermana empezó a ser necio algún mandamiento o algunos mandamientos, y generalmente cuando sucede esto se empiezan a defender con sus razonamientos o bien a torcer las escrituras. Entonces, si yo estoy con una de estas personas, el mandamiento es que si el necio se justifica delante de mí, no le diga sí, simplemente no le respondo, me doy la vuelta. Porque si yo me quedo a contender, si yo me quedo a tratar de enseñarle, peco. Porque Dios dice, no respondas al necio. ¿Y por qué, bendito hermano y bendita, según su necedad? Porque recuerde, yo le pongo un ejemplo por decir, ¿verdad? Muchos cristianos celebran la natividad, como los católicos. Bien, no me voy a meter ahorita a dar el tema, pero recuerde, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos, cualquier tema que usted desee, con la doctrina de Jesucristo y con la palabra, lo aclaramos. Ahora, yo me he encontrado cristianos que se les da el razonamiento de que eso no es de Dios y de que eso venía desde antes de nuestro Señor Jesucristo para celebrar a otros dioses, y que la verdadera Pascua que nosotros tenemos que celebrar es en la cruz, es la santidad, es fuera del mundo. Y ellos se aferran a practicar el 24 y el 25, la cena como antes, ¿verdad? Era, pues mire, yo no me voy a poner con un necio que ya se le dijo, que ya con la Biblia se le dio razonamiento y que aún así lo sigue haciendo. Dice uno de muchos ejemplos, ¿eh? Yo estoy poniendo un ejemplo, pero puede ser una necedad de cualquier otra cosa. Entonces, dice la palabra, no le respondas. Él se va a tratar de proteger. A mí me han dicho, por ejemplo, pues ¿qué tiene de malo, hermano? ¿Qué tiene de malo un arbolito? ¿Qué tiene de malo? Explíqueme. Ya el necio, cuando se le explicó, mire, es mejor no responderle según su necedad. Porque si le respondo, tengo el peligro de Dios, que por necio me convenzca con sus razonamientos y me rasque el oído. Vuelvo a repetir, por desobediencia a Dios, y que Dios me deje con un velo
por desobediente y por no cumplir con su bendita ley. Ahora, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Déjeme borrar, bendito hermano, porque siempre anoto dónde nos quedamos, y ya me pasó una vez que pues me equivoqué por no haberle borrado. Bueno, bien, versículo 5. Déjeme pasar la hoja. Muy bien. Dice, responde al necio como merece su necedad. Ahora bien, en este caso, no le voy a responder según su necedad y a tratar de dar. ¿Cómo le voy a responder como merece? Eres un pecador. Eres necio. Eres insolente. ¿Por qué? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, bendito hermano y bendita hermana. Nosotros podemos juzgar y tenemos la autoridad de juzgar siempre y cuando nos quitemos la viga, o sea, siempre y cuando podamos ver, siempre y cuando con ejemplo, podamos señalar un pecado. Que no nos puedan señalar un pecado. Entonces, si nosotros tenemos como Jeremías, como Ezequiel, como Cristo Jesús, como Pablo, como ellos decían, ustedes son pecadores. Ustedes están pecando. Ustedes son como vuestros padres, que mataron a los profetas. Cristo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, así merece responderle a un necio. Mas no, darle una explicación de su necedad. Palabra de Dios. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y de igual manera, ya con la bendita Biblia, si se le dio un razonamiento, se le dice, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en este caso de la natividad, yo les he dicho, enséñame un versículo, enséñame en donde Dios haya dicho, hagan esta fiesta y celebren esta fiesta, porque nuestra fiesta es la Pascua, nuestra fiesta es la cosecha, nuestra fiesta es el levantar el fruto. Esas son las fiestas que tenemos nosotros. No tenemos fiesta de la natividad. Entonces, claro que los necios no utilizan la Biblia, porque claro que en la necedad nunca va a haber un versículo o una enseñanza que los justifique, sino va a ser en sus razonamientos y en su propia opinión. Y no nada más en la natividad. Yo le digo en cualquier tipo de enseñanza o de cualquier tipo de cosa que ellos se jacten, ¿verdad? Que los trabajos sí son de Dios, que las escuelas sí son de Dios, pero eso es en su propia opinión. Porque nunca pueden manejar la bendita palabra de Dios con una enseñanza, con más de 100 versículos, para mostrar lo contrario a lo que vino a establecer Dios. Dice en el versículo 6, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, mire, remontémonos al Nuevo Testamento, recordemos que la palabra ángel significa mensajero. Y en la obra de Dios, en muchas ocasiones, primeramente Cristo Jesús vino y envió a los primeros apóstoles a dar mensaje, a dar recado de Dios, ¿verdad? De igual manera, nosotros en la congregación, para que vayan a evangelizar, para que vayan a dar un recado o un mensaje con la enseñanza de Dios, no podemos mandar a alguien que es necio. No se puede. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, cualquier ministerio que un siervo quiera ejercer en los negocios del Padre, en el campo, debe de ser con santidad. Y los representantes, la iglesia, debe de cuidar esa área cuando es una iglesia verdaderamente con la presencia de Dios.
debe de cuidar esa área porque mensaje y recado es lo mismo y siempre es de la palabra de Dios. Acuérdense que en el Nuevo Testamento Pablo muchas veces mandó mensaje por Bernabé, mensaje por Timoteo, a los Efesios, a los de Tesalónica, a los de Macedonia, etc. Entonces, sí es muy claro lo que dice aquí. Como el que se corta los pies y bebe su daño. Ahora, esta es una maldición. Ahorita le voy a explicar esto. Así es el que envía recado por mano de un necio. Ahora, ¿qué me pasa entonces si yo, porque me estén diezmando, porque es mi amigo, porque es mi hermano de carne, porque es mi esposa, porque es mi hijo, y voy a enviarlos? ¿Qué me va a pasar a mí si ellos son necios? Aún mi esposa, aún cualquier hijo de carne que tenga que sea cristiano, como hoy muchos representantes ponen a sus hijos, ponen a sus esposas, aunque tengan pecado. Bueno, ¿cuál es el peligro si yo lo hago? Bueno, el peligro es como el que se corta los pies. Y bien, los pies representan espiritualmente lo que me vino a traer Cristo Jesús en la cruz cuando yo era paralítico y cuando no caminaba en el camino de Cristo ni llevaba el Evangelio. Como dicen Romanos, bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, los pies representan las sandalias, los pies representan la obra, los pies representan el llevar el mensaje como Cristo Jesús, como dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, yo empiezo en la congregación a poner en la obra de Dios a los necios. Bueno, Dios me corta, me quita el Espíritu Santo y me quita el ministerio y me quita el campo. Me corta los pies, me vuelve a dejar nuevamente inválido, espiritualmente hablando. Me corta los pies y yo mismo bebo mi daño. Yo mismo bebo mi veneno. Porque dice la palabra que no se debe de poner en la palabra ni a un indocto ni a un necio, a dar recado, ni a dar mensaje. Dice en el 7, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Ahora, las piernas del cojo, bíblicamente, siempre con simbolismos, es el que se sale del camino. Mire, Dios nos habla con estos simbolismos. El camino es estrecho. El camino es Cristo Jesús. El camino es para arriba. El camino es resbaladizo. El camino tiene abismos. Pero si yo estoy cojo, no puedo caminar por un camino ni hacia arriba, ni angosto, ni resbaladizo. Sino, dice la palabra, que lo cojo se sale del camino, a la izquierda o a la siniestra. Ahora, aquí está hablando que las piernas del cojo penden inútiles. ¿Quién es un cojo bíblicamente o cómo puedo convertirme yo en un cojo? Bien, simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, una de las muchas enseñanzas del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo representa un báculo para el pobre de espíritu, para el que se humilla todos los días, para el que no practica el pecado, para el que está buscando la vida eterna todos los días. Entonces, puede caminar el camino que Cristo Jesús nos trajo derecho. Recuerden, no es por obras, es por fe. Y la fe es con el poder de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento yo le explicaba como una sombra de lo que iba a venir, que los pastores del pueblo de Dios usaban báculo, como Jacob, como Moisés, Aarón, usaban báculo para poder caminar, como de igual manera el ángel que hirió a Jacobo en el muslo y que desde entonces tuvo que usar un báculo, todo con simbolismos.
Recuerde que la bendita palabra es profética con una enseñanza. Ahora bien, yo peco y mi bastón, pues ni modo de caminar sin bastón y a caerme. El que peca pierde el bastón, pierde el báculo. Yo recuerdo alguna ocasión gente mayor que utiliza bastón, que luego dice, ¿dónde dejé mi bastón? Y están preocupados porque no se pueden levantar, porque es muy probable que tropiecen, es muy probable que caigan. Entonces, dependen de su bastón. De igual manera, el pobre de espíritu, el que teme a Dios, todos los días, coge su báculo y no lo pierde. O su bastón, como usted lo quiera redactar. O su bastón. Pero ¿qué pasa si yo peco? El bastón se me pierde. Por más que lo busque, yo quiero tener amistad con el mundo. Yo quiero ser necio. Simplemente Dios me quita el bastón para que no me pueda apoyar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, las piernas del cojo penden inútiles. ¿Qué pasa con las piernas del cojo? Que simplemente no sirven para llevar el evangelio, no sirven para trabajar en la obra de Dios. Se vuelven inútiles, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos da a entender cuando Cristo Jesús levantaba un paralítico, es que yo antes de ser cristiano, espiritualmente estaba paralítico. No llevaba el evangelio, no podía caminar en el mar, no podía caminar el camino que me trajo Cristo Jesús. Y solamente eso es posible, bendito hermano y bendita hermana, con el báculo, con la presencia de Dios. Entonces, usted peca, usted practica el pecado, se queda cojo y Dios le quita el bastón. Y todo lo que haga va a ser en vano. Es más, sus piernas no van a servir para la obra de Dios. Así es el proverbio también en la boca del necio. Y de igual manera, así como las penas del cojo penden inútiles, el proverbio, el consejo, también en la boca del necio. Porque hemos visto, o soy el verbo de Dios, y Dios se encarna en mí mediante la limpieza de la sangre de Cristo Jesús que me trajo, y cuido de no pecar, y entonces Dios habla, porque así dice en Corintios, como si Dios rogase por nosotros, somos embajadores, el que habla es Dios, no somos nosotros. Hay un precio para tener a Dios adentro y para que Dios pueda hablar, santidad, la cruz. Pero de igual manera, puedo ser hijo del padre de toda mentira. Y de igual manera se puede encarnar Satanás o un demonio para que hable el demonio por medio mío. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, o somos instrumentos y tenemos el fruto del Espíritu Santo, o somos instrumento y tenemos el fruto de la carne y de Satanás. No hay para más. Hijos de Dios, hijos del diablo. Ahora, el proverbio. El necio no puede hablar lo justo, no puede hablar la verdad. Es imposible porque no tiene a Dios. Bueno, bien dice en el 8, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, la honda era una arma que fue como la que utilizó el muchacho David antes de ser rey, que peleó contra Goliat, ¿verdad? Es una especie como de venda o de lazo donde se ponía una piedra y se giraba y la arrojaban, la roca. Y generalmente era una arma muy poderosa, porque la bendita palabra, por ejemplo, dice en el libro de los Reyes o de Samuel, que la piedra se le encajó en el cráneo
a Goliat. O sea, fue un impacto muy duro, como un balazo. O sea, sale con una potencia increíble. Y en el pueblo habían muchos que sabían manejar la honda. Creo que eran los efraitas, ¿verdad? De la tribu de Efraín. Entonces, bueno. Entonces, fíjese bien. Como quien liga piedra en la honda, cuando un verdadero guerrero que sabía manejar esa arma, era muy difícil que fallara y mataba, y mataba. Ahora, así es el que da honra al necio. En pocas palabras, bendito hermano y bendita hermana. Usted mismo se hiere con la honda, usted mismo se dispara con la honda y muere, ¿eh? Y muere. Así es el que le da la honra a un necio. ¿Y qué es darle la honra a un necio? ¿Y por qué lo escribe Dios? No es el único versículo que hemos visto en Proverbios. Ya hemos visto varios versículos sobre esto. Recuerde que la bendita Biblia es un libro profético, que Dios conoce a su pueblo, a qué está inclinado. Y vamos a tomar como referencia al primer pueblo que le daban honra a los fariseos, a los sumos sacerdotes, que Cristo Jesús les decía que eran demonios, que pecaban, que eran hipócritas. Y a pesar de todo eso, el pueblo los respetaba. Y el pueblo les aplaudía y el pueblo los reconocía como sumos sacerdotes, cuando el mismo Cristo y el mismo Dios les decía hijos del diablo. De igual manera, un representante, quien sea que sea, mujer, hombre, que sea necio. Necio es que no esté en la cruz. Porque Dios nos ha dejado muy claramente cómo reconocer y cuál es el pacto de un siervo para con Dios y para con Cristo. Cómo debe de vivir, cuáles son los requisitos, lo hemos visto muchas veces. Y si a pesar de eso yo digo, ay no, Dios ama a todos, Dios usa a todos, ay, mira, Dios vino por pecadores, no juzgues, para que no seas juzgado, no te metas con el representante, no, cállate, todos pecamos. Bueno, y le dan honra, es que lo respetan y le hacen caso a lo que predica. Bueno, ya están muertos, considérense muertos, no por mí, esto es palabra de Dios. Dice en el versículo 9, espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Otra vez habla de la boca de los necios. ¿Qué es lo que predican? ¿Qué hay en su trabajo? Porque recuerde que las manos representan obra, representan trabajo. Ahora, entre paréntesis, ¿este tipo de necios trabajan? Sí, pero para sacar diezmos, para robar, preparan temas de metafísica, preparan temas fuera de la palabra de Dios, estudian. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, yo le he dado testimonio, ¿verdad? En la iglesia, donde Dios me permitió alguna ocasión ser llamado, que se llama Fundación Emanuel, que todavía está, es una iglesia reconocida en el continente americano. Quiero decirle que trabajaban y se juntaban, nada más que ¿sabe qué? Estás de cuenta que le decían, tienes que aprenderte esto y tienes que aprenderte lo de memoria para que lo prediques, para que prediques lo mismo. Líderes de 360 grados, sexualidad, paternidad, como hacen los católicos y los sacerdotes, que se tienen que aprender de memoria las misas y no inspirados por el Espíritu Santo ni con la revelación del Espíritu Santo. Bueno, ahora, las manos representan trabajo. Ahora recuerde, dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que está trabajando en la obra entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre dimos palabra en las plazas. Ahí está el trabajo, ahí están las manos. Les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Porque le vuelvo a repetir, como hace rato en esta misma enseñanza le repetí, para que alguien pueda trabajar en la obra de Dios
sea el don que sea, se necesita santidad, se necesita la cruz, se necesita una muerte total al mundo. Pero si no, entonces hay este fruto. ¿Qué pasa? Espinas hincadas en la mano del embriagado. Ahora voy a explicar. Para empezar, o las manos pueden llevarme literalmente manzana, melón, duraznos, plátano, que es una fruta nutritiva para mi cuerpo, o me puede dar espinos. Estamos hablando simbólicamente, que es lo que ofrecen este tipo de ángeles disfrazados de luz, que engañan diciendo que son ovejas, pero por dentro traen lobos rapaces. No dan un fruto de vida, sino nada más sus prédicas son una espina hiere, hincadas. Las espinas hieren, las espinas causan dolor. Y sí, hablar yo del mundo, hablar yo de trabajos, de escuelas, ahí está Egipto, ahí hay dolor. Podrán reír, podrán decir que son felices, pero no, hermano y hermana. Bíblicamente en Egipto hay amargura, hay esclavitud. Mucha gente piensa que el dinero y la solvencia y una casa es la vida. La vida es Cristo, recuérdelo, Cristo, que no tiene nada que ver con esas cosas. Entonces, eso es lo que predican. La prosperidad son espinos, es dolor. Un trabajo en el mundo es dolor. Una escuela para un hijo es dolor, es entregarlo a Moloch. ¿Usted entrega a su hijo a Dios? Y verá la diferencia. Entonces, espinas hincadas en mano ¿de quién? Del embriagado. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana. Sabemos lo que es la palabra embriagado. Embriagado es haberme emborrachado y haber perdido mis sentidos físicos, que tenemos 5 sentidos físicos. De igual manera, hay 2 reyes, hay 2 banquetes, hay 2 fiestas, hay 2 copas. Una que me trajo Cristo y otra que trae Satanás. La de Satanás es la fiesta y la amistad en el mundo, en donde me quita esa copa de consagrar mi vida al mundo y alejarme de la cruz, como le he venido repitiendo, 5 días o 6 días en el mundo y 1 para Dios. Dios no quiere migajas, porque Dios no le dio migajas a usted. Dios le dio a su Hijo. Y Dios quiere su vida porque fue comprado. Entonces, esa copa, fíjese bien lo que le voy a decir, me quita el Espíritu Santo y me quita los sentidos espirituales y el discernimiento espiritual. Porque así como en el cuerpo humano tengo sentidos de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y del oído, y cuando yo me emborracho puedo perder 2 o 3 sentidos, hasta 4 sentidos, y embrutecerme y perder la vista, perder el oído, perder el tacto y el gusto, y amanecer en la cárcel o amanecer muerto, porque no me di cuenta qué fue lo que pasó. De igual manera, espiritualmente tenemos, en el momento que Cristo Jesús nos resucitó, tenemos sentidos espirituales. Y ahí está, una cita bíblica donde dijo el apóstol Pablo: pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó los sentidos de Adán y Eva, los sentidos espirituales, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo que Satanás me engañe para que mis sentidos sean extraviados? Aceptando su copa,
¿Sabes qué? Vente y no dejes este ídolo, vente y no dejes este Dios, vente y quién te va a dar de comer, quién te va a sustentar, necesitas trabajar, y claro que si me dejo engañar, ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, ya me embriagué. Y así, bíblicamente, Dios usa muchos términos, uno de ellos es este. La mayoría de los que se dicen hoy cristianos están borrachos. Ya no se dan cuenta, está como un borracho, ¿verdad? Usted le quiere explicar algo, uno que está bien tomado, vomitada, pues ya no entiende la realidad, no se da cuenta de la realidad, no está en la realidad. Así simbólicamente Dios nos habla para entender que uno de estos que amaron más el mundo, que amaron más la copa del diablo, que la de Cristo Jesús, que es estar en la cruz y es estar los 365 días del año, muerto totalmente a todo deseo de la carne, a todo camino de Satanás y vivos para Dios, están embriagados y no se dan cuenta. Palabra de Dios. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, el proverbio, como la puerca después de lavada, de igual manera, el proverbio de Salomón, ¿sí? Es que este tipo de borrachos, aparte de que están embriagados, en su boca hay maldición. Dice en el versículo 10, como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Otra profecía más de lo que pasa en muchísimas, pero en muchísimas congregaciones. Primeramente, como arquero que a todos hiere. Recordemos que en aquel entonces, cuando se escribe Proverbios, 650 años antes de Cristo aproximadamente, no existían metralletas, no existían pistolas. Entonces vamos a poner este proverbio así. Como vándalo que tiene una metralleta en la mano, ya no vamos a poner y que a todos hiere. Así como en Estados Unidos entran o en una plaza comercial, como han habido matanzas, y de locos, ¿verdad? Bueno, no los juzgo, porque es gente endemoniada, ¿verdad? Y que mata a mucha gente. Bueno, fíjese los ejemplos que está poniendo Dios, no yo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Es el que toma sueldo a insensatos y vagabundos. ¿Cuántos representantes usted conoce que tienen un sueldo? Y que de igual manera, por ejemplo, yo le voy a poner un caso, un ejemplo, y le voy a poner un nombre, aunque muchas veces no manejo nombres, pero lo voy a manejar hoy. Vamos a suponer que yo sé que Cash Luna es un insensato y un pecador, hijo del diablo. Es pastor de Guatemala. Yo lo sé. Pero también sé que si lo traigo y le ofrezco para que venga unos 5 millones de pesos a predicar, y que yo a las ovejitas que van a mi congregación, que son 300 o 400, les diga que hay que cubrir el pago y la bendición que va a venir a dar, y yo lo contrato sabiendo que es un insensato y un vagabundo, porque cuando uno peca, bendito hermano y bendita hermana, se queda como el pueblo, el primer pueblo que fue sacado en el desierto, vagando por 40 años y no entraron a la tierra de Canaán. Recordemos que nuestra guía, nuestra brújula, es el Espíritu Santo. Y yo peco y se me sale el Espíritu Santo, me quedo sin conocer el camino que me lleva a la vida eterna, me quedo sin conocer a Cristo, me quedo en el mundo, engañado, dando vueltas, y no voy a entrar
a la vida eterna. Ahora, si yo sé que una persona es del mundo y aún así la contrato, o bien, dejemos a Cash Luna, también, si yo sé que una persona que engaña como los de Pare de Sufrir, porque Satanás engaña, ¿verdad? Y la contrato para tener más gente en esta congregación y le ofrezco sueldo, porque cobran sueldo, ¿eh? Yo le voy a decir que hay representantes y pastores que no van por diezmo, ya tienen un sueldo fijo. Y si yo sé que es insensato, pero que levanta mucha gente y engaña, y aún así lo tomo con sueldo, bueno, es como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Y de igual manera, yo le digo algo, alguna ocasión, para poder penetrar más y profundizar más este versículo, llegó un siervo mío a decirme que su mamá era cristiana, yo no la conocía, y que estaba casada con un pastor, pero que se iban a divorciar. Yo le dije que entonces no era pastor, porque en el matrimonio cristiano no hay divorcio. Y fue y se lo dijo a su mamá, y su mamá se lo dijo al pastor, y el pastor dijo, pues quiero ver a ese pastor. Y me hicieron una cita y me trajeron a ese pastor. Cuando yo hablé con él, no era ni pastor. Yo le dije, oiga, usted no tiene conocimiento, con todo respeto, hermano. Digo, con amor. Entonces, se le derramó una lágrima y me dijo, es que ¿sabe qué? Tuve que ocupar el puesto de un pastor porque los pastores que iban a dar palabra ya no quisieron ir porque no había diezmos ni ofrendas suficientes, porque el lugar en donde yo me congrego va pura gente pobre. Y se reúnen 500, 600 pesos. Y los representantes que iban dijeron que no, que tenía que haber más dinero para poder ir. Entonces, eso es poner un sueldo, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que Pablo dijo, pero yo presento el Evangelio gratuitamente y ya hay de mí, si no lo presento gratuitamente. Entonces, yo le voy a decir una cosa, bendito hermano y bendita hermana, y ponga atención a lo que le voy a decir. Un representante que no tenga diezmos y no tenga ofrendas, no va a trabajar ni 3 meses, ni 4 meses. Yo le voy a decir para gloria de Dios y para gloria de Cristo, que estos 15 años que yo tengo trabajando, así se lo digo delante de Dios y que Dios me castigue, ¿eh? Diezmos y ofrendas no tengo yo. Se lo digo delante de Dios. Y aquí nunca se ha pedido. Yo el Evangelio lo presento gratuitamente. Y las entradas que yo tengo, Dios me las manda por otros medios. Jamás he vivido, ni me ha alcanzado con los que tienen la disciplina de diezmar, que es gente pobre. A mí no me alcanza ni para comer un día. Pero yo lo digo para la gloria de Dios y para hacer comparativas. Entonces, hay muchísimos que van a dar la palabra no porque se preocupan por las ovejas, no porque temen a Dios, sino van a trasquilar ovejas y van por un sueldo. Entonces vuelvo a repetir, el que toma sueldo insensatos y vagabundos es como un arquero que a todos hiere. Entonces, ¿qué hay en esas congregaciones? Pues haga de cuenta que usted va y mire, con una metralleta, con las prédicas que ellos tienen, ya lo mataron. Son congregaciones muertas en pecado y engañadas. Versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito,
Así es el necio que repite su necedad. Es un proverbio que también Pedro lo puso en una de sus epístolas. De hecho, también habla de la puerca después de lavada. Pero aquí nos vamos a enfocar en el perro. Dios nos pone ejemplos, como yo siempre le he dicho, no para insultar a la gente, sino nos pone comparativas para poder entender el mensaje. Un perro es ya un animal creado por Dios que por su naturaleza son cochinos. De hecho, no nada más se comen, ellos cuando vomitan se vuelven a comer su vómito. Y también le voy a decir una cosa, hay perros que se comen el excremento. Yo, por ejemplo, mi esposa tiene perritos, siempre le han gustado los perritos, mascotas, ¿verdad? Y son una especie muy cochina de perritos, que son yorkies, yorkies, y son muy cochinos, se comen el popó, no todos, pero se comen el excremento, se comen el vómito. Entonces, Dios nos pone como comparativa, porque le voy a decir cuál es el vómito bíblicamente. El vómito es el mundo. Es el mundo. Como Pablo dijo, mire, bendito hermano y bendita hermana, Pablo dijo en alguna ocasión, porque todo lo estimo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo estimo como, o la basura. Si Pablo está diciendo, todo lo estimo, el mundo. Totalmente toda la mesa del diablo. ¿Por qué es un vómito? Porque me enferma. Porque bíblicamente lo que trajo Satanás para Dios es inmundo, es inmundicia, me mancha. Entonces, dice aquí, como el perro que vuelve a su vómito. ¿Quiénes son? Como la esposa de Lot. ¿Quiénes son? Como el pueblo que después de que lo sacó Dios de Egipto extrañaban las obras de carne, las ollas de carne. ¿Quiénes son el día de hoy? Los que una vez que Dios los sacó del mundo y los resucitó, regresaron otra vez a sus ídolos. Regresaron otra vez a tener amistad con el mundo. Como perro que vuelve a su vómito, bueno, ahora, así con esa comparativa, es lo mismo. Así es el necio que repite su necedad. Y sí, bendito hermano, mire, el necio, obviamente se le dio un mandamiento de sacrificio para dejar algún ídolo o para dejar algo que le contaminara. Y no empezó a practicar el pecado. Mire, el necio bíblicamente es el que practica el pecado. Y en Primera de Juan, capítulo 3, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Es del diablo. O sea, es lo mismo. El cristiano que regresa al mundo y el necio que repite su necedad es lo mismo. Aunque esté en la congregación y no esté totalmente en el mundo, y el perro sí se fue al mundo, al vómito, y el necio quiere estar 3/4 partes con Dios y la 1/4 parte de su necedad, pues es lo mismo. Porque como dice en Primera de Juan, dice así muy claramente, que el que transgrede un mandamiento, transgrede todos los mandamientos. Y nos habla de perfección, nos habla de santidad. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Así que si yo no mato pero adultero, dice la palabra que transgredo toda la ley. Toda la ley. Estamos hablando de un pacto de fe, de un pacto limpio, de un pacto sano, de un pacto, y dice la palabra, y no digan que sus mandamientos son gravosos, porque ninguno de sus mandamientos ni este camino es gravoso. Es gravoso para el que no tiene fe, porque Dios nos dejó el fuego para ser acreedores a lo que perdió Adán y Eva, a estos mandamientos que son vida y que son bendición para uno.
Entonces así es el necio que repite su necedad, ¿verdad? Que ya se le dijo una, dos veces, hermano, eso no es de Dios, hermana, hermano, y repite, y repite. Bueno, es igual que el perro que regresa al vómito o la puerca después de lavada. Dice en el versículo 12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Yo he visto a muchos que les digo, oye hermano y hermana, ¿ya tiene usted media hora hablando y no ha tocado un versículo bíblico justificándose de sus acciones y en sus razonamientos o en la sabiduría del mundo? Pero que me haya usted tocado una cita bíblica para justificar todo el verbo que me está aventando, esa es su propia opinión. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra dice que si alguien habla, hable conforme a las palabras que están escritas en este libro. Que si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios da, o sea, conforme a la presencia de Dios. Que si alguien se atreve a hablar o a dar un consejo, sea con la Biblia y no en el yo creo o yo pienso. Bueno, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Fíjese lo que dice. Más esperanza hay del necio que el de él. No el que practica la necedad como el que acabamos de ver, que el que repite su necedad. No, puede haber una persona que se le haya dado un mandamiento y haya hecho lo contrario y se le diga necio y después todavía tenga la esperanza, porque Dios es un Dios misericordioso y paciente, de que se arrepienta y tenga oportunidad. Pero hay más oportunidad para ese que para el que usa su propia opinión y sus propios consejos. ¿Por qué es un pecado tan grave, bendito hermano y bendita hermana? ¿Por qué es un pecado tan grave? Porque Dios me dijo en el pacto que dejara mis razonamientos, que yo iba a ser el cuerpo y que me iba a poner una cabeza, que me iba a poner un rey y que yo iba a estar sujeto únicamente a esa cabeza, que no metiera dentro de la casa de Dios ni mezclara nada, absolutamente nada de lo que no está escrito en la bendita palabra de Dios, nada. Y es un pecado muy grave añadirle y mezclar una sabiduría que no trajo Cristo con esta. Y sí, generalmente los que se sienten sabios en su propia opinión son los que justifican o tratan de justificar sus pecados. Versículo 13 dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Sí, voy a explicar bien este versículo, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que así como Dios nos habla de dos reyes, también nos habla de dos leones. Uno que es el de la tribu de Judá, que representa a Cristo según el versículo que estemos leyendo. Y Satanás representa también un león como destructor y como cazador y como devorador de la carne. Ahora bien, dice el perezoso. ¿Quién es el perezoso? El que no quiso tomar la cruz ni sacrificar los ídolos del mundo. No quiso trabajar los 365 días del año, perseverando año con año, para hacer la luz, para hacer la sal, para ir a arar, para ir a regar todos los días y ocuparme en los negocios del Padre. Ya hemos visto que el perezoso son todas aquellas congregaciones
de domingo, de fines de semana. Ya vimos que los perezosos son los que no están imitando a nuestro Señor Jesucristo, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a todos los que Dios nos deja como enseñanza en el libro de los Hechos, que trabajaban todos los días. Ahora, generalmente, este tipo de congregaciones, que es la mayoría a nivel mundial, ¿qué cree que dicen? Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, machácalo, machácalo, húndelo, húndelo, porque Cristo Jesús lo venció y Satanás no me toca. Y dicen, está en la calle, nosotros estamos seguros como cristianos, Satanás no nos puede tocar, porque aquí habla de Satanás. El león está en el camino, hombre, está lejos, el león está en las calles. Y yo quiero decirle que la bendita palabra de Dios nos dice, cuídate, hijo mío, porque Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Un verdadero cristiano, como Pablo, sabe que su vida peligra todos los días y que no confiaba ni en él mismo, que todos los días estaba velando, porque sabía que Satanás y los demonios lo estaban acechando. Y recordemos que aquí hemos visto mucho, en el libro de los Hechos y en Proverbios, cómo trabaja Satanás. ¿Cuáles medios ocupa Satanás? Uno de los principales es la iglesia. La iglesia de él, disfrazada de ángel de luz. Ahora, yo digo, ¿Satanás está vencido por Cristo Jesús en mi vida? Sí, pero tengo que velar y tengo que caminar con temor y temblor, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno, por medio del Evangelio, por primera vez, creyó, entonces Dios y Cristo le dicen al diablo, a este ya no me lo toques, no me lo toques. Y a mí me dice, cuida lo que tienes, porque vuestro adversario el diablo te está buscando y te quiere engañar. Y yo voy a permitir, si tú eres incrédulo a mí, si tú practicas el pecado y si eres necio, yo voy a permitir que te lleve. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? A los que dicen, ya somos salvos, Satanás no nos toca. Como dice también en 1 de Juan. El que ha sido engendrado por Dios, no peca y el maligno no le puede tocar. Pero fíjate lo que dice, no peca. El que ha sido engendrado por Dios, no peca. Y el maligno no le puede tocar. Ahora, Satanás, al único que le tiene horror y terror es a Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni potestades, ni nada me podrá separar del amor y de la protección de Dios. Pero, ¿qué me dice Dios? Cuida, hijo mío, el depósito que yo te di para el día de la redención. Entonces, si yo sé que el pecado me quita a Dios, quedo al acecho. Pero, vuelvo a repetir, este tipo de congregaciones dicen que son salvos, que Satanás no los puede tocar, así peques o hagas. Ah, no, Satanás está en la calle, no puede entrar aquí a la casa de Dios, no puede hacerte nada. Pero ¿quién es el que dice eso? El perezoso. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ya vimos quién es el perezoso. Dice en el versículo 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Bueno, hay unas puertas, generalmente, pues las de cocina, que
uno empuja y se regresan. Se llama quicio, ese mecanismo que tiene la puerta donde automáticamente se regresa. Y de igual manera, uno sale, la abre y ya no la tiene que empujar ni solita se regresa, sin que nadie la empuje. Esos simbolismos pone Dios para enseñar sobre el perezoso. Como la puerta que gira sobre sus quicios, Cristo Jesús me empuja, Cristo Jesús me abre, Cristo Jesús y yo me regreso al mundo. Así es, el perezoso se vuelve a su cama. Y recuerde, bendito hermano, no está hablando de una cama física. No está hablando de aquellos que se levantan a las 10, 11 de la mañana, que usted diga, no, yo me levanto a las 5 de la mañana y trabajo. No. Está hablando de la obra de Dios. Está hablando de la cruz. Yo le vuelvo a repetir porque no me voy a cansar de repetirle, bendito hermano, para la gloria de Dios. Usted ha visto aquí. ¿Qué día se ha fallado para subir diario una prédica de 1 hora? Y no me voy a jactar, le voy a dar gloria a Dios. Dígame qué otro pastor en YouTube lo hace. Que suban 1 hora diaria. A mí no me importa porque generalmente los días como el que pasó de fiestas aquí en México baja el número de disque cristianos, porque ahora sí que, pues, con todo corazón yo no lo conozco, pero no lo son, sino los que perseveran en la vida, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, dígame, bendito hermano y bendita hermana, aparte yo le voy a decir una cosa, aparte de que usted ha visto que durante 1 año y medio no se ha dejado de subir una enseñanza diaria, de igual manera, ahorita aquí, a un lado mío, hay palabra. Al rato me toca palabra. En la mañana me tocó palabra. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para mí son de fiesta. Porque la fiesta es ocuparme en los negocios del Padre con las ovejitas que tienen hambre y sed de justicia. Y a pesar de la apostasía, todavía hay quien le pueda yo servir. Pero el perezoso, hoy es viernes, ayer fue jueves, su pastor, o donde usted se congrega, ¿qué está haciendo? ¿En dónde está? ¿Usted puede ir a la iglesia el jueves, el miércoles, el martes? ¿Está abierta desde temprano? ¿O están abiertas las casas, la puerta de la casa del representante o de la iglesia? ¿A toda hora? Entonces, si me dice que no, ese es el perezoso. Ese es el perezoso. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo quiero decirle que esta obra me mantiene despierto. Ya le he dicho yo, por ejemplo, ¿verdad? Las vírgenes insensatas, ¿qué me causa sueño? Bien, yo le vuelvo a poner de ejemplo. No dormí en 1 día y medio, pero me dicen que acaban de encontrar, llega un primo mío y me dice, primo, ven rápido, acabo de encontrar una cueva llena de oro, y tenemos 5 horas antes de que llegue el ejército que ya viene para acá. Pero yo no soy cristiano, 5 horas para poder sacar. Entonces, en ese momento que me está diciendo esto, mire, me activo, se me quita el sueño, me activo. Yo le pongo comparativas, no siendo cristiano, ¿verdad? Inmediatamente me imagino, no, que multimillonario, imagínate nada más, vamos primo. Y llego y veo toneladas de oro. Y me dice mi primo, 2 cubetas y 2 cubetas, todo lo que pueda sacar. ¿Usted cree que me va a dar sueño en esas 5 horas? No. Pero si yo dejo las cubetas y digo, descanso 1 horita o 2 horas, me entra el sueño. De igual manera, Cristo Jesús viene
Y me dice, aprovecha bien el tiempo. El tiempo es corto. Atesora donde no hay ladrón ni polilla. No donde hay ladrón y polilla. Trabaja en mi obra. Entonces, el estar trabajando todos los días en la obra de Dios me mantiene despierto. Pero yo con un día, bendito hermano y bendita hermana, que diga un descansito, o 2 días un descansito, basta para empezar a cabecear. Basta para empezar a enfriarme. Todo lo utiliza Dios con simbolismos. Entonces, así el perezoso se vuelve a su cama. Dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Sí, ¿qué ejemplos pone Dios tan más grandes? Mire, hermano y hermana, yo quiero decirle que el alimento bíblico, el alimento espiritual, es hacer la obra de Dios. Ese es el alimento. Como dijo Cristo Jesús alguna ocasión, que le traían alimento físico. Y Él dijo, coman, yo tengo otro alimento que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, el plato nos lo vino a poner Cristo. La mesa nos la vino a poner Cristo. Cristo Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido. Pero ya le dije, ¿qué es comer el pan? Comer el pan es amar a Dios y al prójimo. Esa es mi comida, estar trabajando en la obra de Dios. Pero el perezoso, Cristo Jesús le puso el plato. Cristo Jesús le puso la mesa. Mete la mano al plato, son simbolismos. Y se cansa de llevarla a la boca. ¿Por qué? El llevarme el alimento a la boca es estar apacentando al rebaño. Es estarlo cuidando. Es estar llevando el evangelio. Es estar yendo luz. Ese es el alimento. Ese es el alimento espiritual. Entonces, se cansa. Cristo Jesús nos viene a poner el pan, nos viene a dar todo, pero ¿quién echa mano de ese pan? ¿Quién echa mano de ese alimento espiritual? Pues ya le dije, el alimento espiritual es amar al prójimo. Ese es mi alimento de mi espíritu. Por eso hay tantos cristianos muertos, que ya no son espíritus, son carnales. Pues claro, dejaron de alimentarse. Palabra de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza Dios permita que toque su corazón para que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 75. Y recuerde, lo que Dios me permite hablar es la verdad. Bendito hermano, a veces la verdad es fuerte, pero ay de mí si yo no hablo con la verdad. Y si yo hablo exageradamente, o hablo como verdugo, o hablo mal, que Dios me quite, bendito hermano y bendita hermana. Pero si yo aparezco mañana y pasado mañana, pues es para que usted crea, no para que me dé gloria. A final de cuentas, lo único que queremos es que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Yo le mando un abrazo fraternal y un beso con el óculo santo y mi más sincero corazón. Que tenga luz y tenga entendimiento. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.